Muchas gracias por comparecer a la presentación de este libro. Les transmito las excusas del doctor José Antonio Beltrán Cebollada, el decano, que no puede estar presente esta tarde, pero excusa su asistencia. Tiene otro compromiso institucional y muy gozosamente le sustituyo en esta presentación. Mañana, día 26 de noviembre, se celebran los 103 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter. Y según dicen sus diarios, después de 3000 años, cuando Lord Carnarvon le preguntó ¿qué es lo que ves? Cuando abrieron la segunda puerta sellada, él le dijo cosas maravillosas. Eso es lo que ha trascendido. Si uno se lee los diarios de Carter, lo que explica es que en el momento de romper los sellos de la puerta y penetrar dentro de la cámara del joven faraón muerto, lo que se percibía era otro tipo de categoría sensitiva, y era el aroma. Había no menos de 3000 vasijas, ungüentarios y aríbalos de todo tipo que todavía conservaban las esencias después de 3000 años y el ambiente estaba perfumado. Carter describe que cuando entró todavía había un fuerte ambiente de perfume dentro de la cámara mortuoria. Y mañana es día 26 de noviembre, hoy 25, con lo cual para la casa es extraordinariamente interesante la presentación de este libro de Clara Boedo al respecto, no del perfume en la antigüedad, ya lo hizo, o sea, hizo una historia del perfume previamente, que como le comentaba a ella, tuve el placer de consultar hace algún tiempo, sino que nos propone ahora una historia del perfume en nuestro país, en España. El hecho de hablar de Tutankamón me permite elogiar su primer libro, porque verdaderamente no son frecuentes en España los intentos en los cuales salgamos de los tópicos o sí que salimos de los tópicos, pero si me permiten expresarlo de una manera más correcta, quizá no cambiemos el foco de una manera adecuada. Es decir, siempre estamos más pendientes quizá de la joyería, de la gran joyería, en el caso de la tumba de Tutankamón, por ejemplo, que de qué perfumes, por qué olía así, qué sentido tenía ese perfume. ¿Estaba embadurnada la tumba del joven faraón con aromas de algún tipo? ¿O todo era sencillamente ceremonial? ¿O había un 50-50? ¿O se perfumaban también determinado tipo de prendas para que el faraón pudiera comparecer en el juicio de Osiris en el más allá? Este tipo de cambio de foco es el que ha hecho Clara Boedo en ese magnífico libro, que no sé si se puede adquirir hoy, pero si no pueden adquirirlo, pueden adquirirlo y leerlo, el de la historia del perfume en el mundo en general, que en algún momento lo tuvo que parar, porque si no todavía seguiría escribiendo, y me imagino, ya nos lo contará, que lo mismo le ha pasado con la historia del perfume en España. Yo estoy deseando leerlo, de hecho lo compraré al acabar la sesión, porque la propia autora se quedará a firmarlos. Y bueno, imagino que encontraré allí algunas cosas pequeñas, pero que nosotros les explicamos a los alumnos y que imagino que ella se habrá detenido, ¿no? Sobre todo estoy pensando en esa maravillosa dama de Baza, en el Museo Arqueológico de Madrid, que, si se fijan, tiene un collar de cuentas con unas pequeñas anforitas que indiscutiblemente en la vida cotidiana, tanto en la litúrgica como en la doméstica, estaban reservadas para esencias extraordinariamente importantes, no esencias cualquiera, no perfumes cualquiera. Y me imagino que pasará también por las destilerías del Escorial y que llegará hasta Eno de Pravia y que, bueno, pues todas esas cosas que nos resultan extraordinariamente queridas y que permiten también a nuestros estudiantes y a nosotros mismos
que una persona como ella, que es especialista en perfume, que además tiene un estilo de alta divulgación exquisito, tiene una prosa fantástica, nos cambie el foco, es decir, nos diga, bueno, esto ya lo veis, vamos a mirar un poquito hacia aquí, ¿no? La luz ya la habéis tenido demasiado tiempo allí, vamos a mirar un poquito hacia este lado. Así que, por mi parte, congratularme en nombre de la casa por un acto tan exquisito como la propia fragancia que destila este libro, magníficamente editado por Catarata, por otra parte, porque la edición es realmente magnífica. Le cedo la palabra, sin más, a la profesora Carolina Naya. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, no, da igual. Yo creo que se me oye, ¿no? Aunque no tenga... Sí, muchas gracias. Bueno, esta actividad se enmarca dentro de un proyecto de innovación docente que en este caso coordina el profesor Fermín Castillo. Entonces, bueno, yo no sé si Fermín quiere explicarnos un poco... bueno, yo es que tengo el currículum de Clara. Yo creo que primero... Sí, yo creo que es mejor. Bien. Bueno, en realidad, yo puedo lo que queráis. ¿Queréis que presente a Clara yo mientras tanto? Yo creo que sí, ¿no? Te apago este micrófono y... Sí, se me oye. Vale, perfecto. Vale. Vale. Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que aquí me acompañan. En primer lugar, a Clara por venir a presentar sus libros, a Gabriel Sopeña por haber accedido a presentar inaugurar el acto y a Carolina por ayudarme también con lo que son las gestiones a poder llevar a cabo la presentación del libro de Clara. Esta actividad se enmarca en un conjunto de actividades que vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso, que es un proyecto de innovación docente aprobado por el Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, que es Cloris, el perfume como arte. El antecedente de este proyecto es esta jornada que tuvo lugar el año pasado en esta facultad, que era para conmemorar los 100 años de Sarimar en el aula magna. Una actividad que tuvo bastante éxito, más éxito del que esperábamos, muy buena acogida por parte del público, y a partir de ahí vimos que también era un contenido que se debía trabajar en la facultad y que no está, digamos, dentro de lo que son las guías docentes, y por eso surge, digamos, el hacer un proyecto de innovación docente en primer lugar con los profesores e investigadores que participaron en esta jornada. A su vez, quiero agradecer también a la Academia del Perfume, que apoya y colabora también con las actividades del proyecto Cloris, y la librería Antígona, que ha accedido para poder venir también y vender los libros aquí de Clara. El proyecto, como les digo, se llama Cloris. Conocen la ninfa Cloris, supongo que ya le ponen cara del cuadro de Botticelli. Y les voy a presentar las actividades, los objetivos y actividades que se van a desarrollar a lo largo del curso, porque entiendo que a ustedes el perfume les interesa, y esas actividades que les voy a mostrar van a estar abiertas para todo el público, no solo alumnado, sino para todo el público. Entonces, les voy a mostrar un poco las que tenemos previstas. El proyecto lo que busca es introducir el perfume como objeto artístico y cultural, aplicar metodologías activas, conectar la universidad con el ámbito profesional del perfume, sensibilizar sobre la noción de patrimonio olfativo, que abarca también distintas áreas, y acercar al alumnado a los procesos creativos y estéticos del perfume. Hay toda una serie de componentes, buena parte de ellos son de distintos departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras, de Historia, de Ciencias de la Antigüedad, de Historia del Arte, pero luego también tenemos del Centro Superior de Diseño y Hacer Creativo, la profesora Esther Lupón, o el bioquímico Pedro Enrique Guerrero Barrado de la Universidad de Girona. Las actividades previstas son estas. Estamos en la número 2, la presentación del libro de Clara, del perfume en España. Ya tuvo lugar un taller práctico sobre las relaciones entre perfume y moda. Esa era una actividad cerrada para el alumnado porque utilizábamos materiales y cuando no sabes cuánta gente puede venir, entonces eran materiales pues, que obviamente tienen un coste y demás, entonces esa actividad la cerramos solo para lo que era el alumnado. Las demás van a estar todas abiertas al público. La presentación ya es la que están disfrutando. En el segundo cuatrimestre también haremos con la profesora Amparo Martínez un seminario corto de una tarde sobre la película del perfume. Cumple este año 20 años. Lo pondremos en relación, obviamente, con la novela en la que se basa,
Luego haremos con la profesora Carolina Naya una mesa, un coloquio en el que invitamos a 2 perfumistas, un perfumista zaragozano, Antonio Las Heras, fundador de Malo Parfums, alta perfumería, y Bettina Perison de Eurofragrance, que vendrá desde Barcelona. Y finalmente, ya hacia abril, mayo, una jornada coordinada con la profesora Pilar Poblador, supongo que la conocen, arte del siglo XIX, también en visiones de Egipto, ha estado coordinando con el profesor Gabriel Sopeña, siempre se mueve entre siglo XIX o antiguo Egipto. Entonces, ella también participó en la jornada de Salimar, entonces coordinaremos esa jornada del perfume como arte, pero que serán distintos temas a lo largo de la historia. ¿Vale? Entonces, estas actividades se anunciarán, se difundirán. Si alguien quiere recibir información de estas actividades cuando se hagan, puede enviar un correo a perfume@unizar y lo tenemos registrado. A muchos yo, de las otras actividades que han participado, se lo he enviado. Entonces, allí tienen eso. Y la actividad que ya ha tenido lugar a comienzo de curso ha sido de cartografías del perfume, un viaje sensorial a través del arte, la moda y la piel, en la que los alumnos, a través de ejemplos prácticos, analizando Poisson de Dior, Le Mal de Jean-Paul Gaultier y J'adore de Dior, analizamos la inspiración, el propio perfume, las campañas publicitarias, las posibilidades que brinda para analizarlo el historiador del arte, el historiador, y como un fenómeno cultural y artístico. Exploraron materias primas, exploraron perfumes de mi colección, ¿vale? Porque el proyecto no parte de financiación, entonces todos estos materiales son obviamente pues, del esfuerzo y del acopio de uno que tienen aquí. Y también trasladamos esta actividad al máster de reciente creación de Historia y Arte. Tenemos aquí a su coordinador también, a Germán Navarro, que imparte con la profesora Carolina Naya en la materia fuera del canon, muy apropiado con este objeto de estudio, fuera del canon, formas alternativas de investigar la historia y el arte. Y entonces impartí, relacionado con el proyecto de innovación docente, un pequeño taller también sobre perfume y patrimonio olfativo, perspectivas para una investigación interdisciplinar, para mostrarles a los alumnos las posibilidades de estudio que brinda el perfume desde distintas perspectivas, porque uno puede decir, es que no sé de perfume, no sé de química, no tienes por qué saber de química, puedes analizar la publicidad, el diseño de producto, la inspiración, el fenómeno artístico que supone. Hay muchas formas muchas perspectivas desde las que un investigador puede afrontar y aproximarse a lo que es la manifestación que supone el perfume como objeto diseñado. Esta es la presentación del libro de Clara. Aquí tenemos sus libros. Además, hay que loar la labor que ha hecho Clara, porque en tiempo récord va publicando. Esto va a una trilogía, luego nos hablará de su siguiente. Historia del perfume es 2024, 2025 el perfume en España, 2026 el siguiente, no para de producir. El seminario de la película del perfume, es una película que a veces hay gente que dice, qué macabra esta película, pero tiene refleja muy bien lo que es la noción del trabajo artístico que tiene el perfumista, ¿vale? Analizaremos estas cosas con la profesora Amparo Martínez. Aquí que les pongan cara a estos perfumistas. No sé si alguien conoce a Antonio Las Heras de Zaragoza. Tenemos a un perfumista de alta perfumería en Zaragoza que hace unos perfumes muy selectos en edición limitada. Tendremos la oportunidad de conocerlo, de conversar con él, de ver cómo trabaja. Es posible que en esta sesión haya también materias para oler, a ver cómo sale al final, y es posible que haya materias para oler tanto de Eurofragrance como de Malo Parfums, y luego la jornada académica, una jornada al uso, tipo congreso, con comunicaciones pues, de unos 20-30 minutos que tendrá lugar en abril, seguramente. ¿Vale? Entonces, esto es en lo que consiste el proyecto Cloris, el proyecto de innovación docente Cloris, en el que se vincula, por un lado, a materias de historia del arte y ciencias de la antigüedad, y algunas han quedado reservadas a los alumnos, pero otras quedan abiertas al público general, como son estas. ¿Vale? Ahora ya le dejo la palabra a Carolina para que presente el currículum de Clara. Bueno, pues ustedes han venido a escuchar a Clara, así que yo voy a ser muy breve. Quiero loar el currículum de nuestra conferenciante hoy. Bueno, actualmente tengo que decir que está realizando su tesis doctoral en el marco del Departamento de Historia del Arte. Entonces, ya vale de escribir libros porque hay que hacer la tesis. Yo no sé. Dice Gabriel Sopeña, pues ya tiene la tesis con estos 3 libros, ya no tiene nada que hacer, no le vamos a dar ideas, Bueno, Clara, aunque es periodista profesional, tiene una experiencia muy dilatada, ha trabajado con muchísimos medios culturales de todo tipo, ha sido docente también en este sentido.
es periodista, ejerce como periodista de belleza, sobre todo tratando cuestiones de cultura olfativa y de perfume y de belleza en general. Aunque ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cosas de la vida. La vida, ¿verdad? La interdisciplinaridad, licenciada en Derecho, periodista de profesión, se va a hacer doctora en Historia del Arte. Bueno, ahí está muy bien en esta interdisciplinaridad. Bien. Hizo también un posgrado de experto en comunicación, imagen y moda. Y bueno, la verdad que yo creo que la vamos a dejar hablar. La vamos a dejar hablar, nos va a deleitar, nos vamos a abocar todas estas sinestesias escuchándote. Y adelante cuando quieras, muchas gracias por venir. Bueno, gracias profesor, gracias Carolina, Fermín, a la Universidad de Zaragoza, por supuesto, porque este pequeño momento se haga posible. Y bueno, sobre todo por presentar a mis dos criaturas, en camino está la tercera, pero ya veremos. El perfume en España. Realmente el valor que tiene este libro, bueno, que no me he puesto... ¿Me oís? Sí, ¿no? El valor que tiene este libro para mí es doble. Primero es toda esa compilación, ¿no? Porque nos da la sensación, aquí en España, y me he encontrado además muchos, sobre todo documentos, investigaciones arqueológicas, donde se ha dado mucha importancia al continente, a los frascos, sobre todo en lo que es la prehistoria, pero nunca al contenido. De hecho, cuando yo me encontraba estos documentos, el problema es que yo quería saber cómo olía aquella época, ¿no? Cómo olía la prehistoria española. Pues no lo sabemos porque nunca se le ha dado importancia. Entonces, quizás una de las mayores importancias que tiene, o valor, es precisamente esa compilación, que no ha sido nada fácil, y de hecho queda mucho por investigar, que posiblemente para ahí siga la tesis, para poder dar un poco esta continuidad histórica de lo que es el perfume en España, que es muy rico y muy amplio, ¿no? Y luego, por otro lado, para darle el valor que realmente tiene España como potencia de perfume en Europa. De hecho, somos, según datos de Estampa, somos el segundo exportador de perfume en Europa. Por tanto, yo creo que también es reivindicar esta posición de España. Siempre hemos pensado, ¿no? Siempre los discursos han girado en torno a Francia como la cuna del perfume. Sin embargo, realmente Francia empezó la industria del perfume en el siglo XVII. Es decir, nosotros ya llevábamos muchos años, que ahora veremos, porque lo que es la presentación del libro en sí lo he querido insertar en una charla más amplia del perfume en el arte. Entonces, esto lo veremos. Para mí, por eso, es como una pieza muy especial, ¿no? Me ha costado muchísimo, ha habido momentos muy, muy duros. Vemos aquí una estupenda pintura, ¿no? de Raimundo. Por cierto, hay una exposición, no sé si continúa, tengo que confirmarlo, donde sale este fantástico cuadro Después del baño, que además representa muy bien lo que era la perfumería en el siglo XIX, ¿no? Que estaba como en esa intimidad, en la toilette de la mujer. Vemos aquí, ¿no? Con esta delicadeza que se está aplicando polvos perfumados, ¿no? Entonces yo creo que era muy interesante, porque realmente es cuando empieza a desarrollarse la perfumería en España con esa identidad española, como bueno, se verá, ¿no? Con marcas tan importantes como Gal, Floralia, Parera y por supuesto Milurgia. El prologuista, de hecho, es Ramón Monegal, la cuarta generación de los perfumistas, yo creo, más destacados de España, que son los que dieron lugar a Milurgia, una marca muy interesante. Pero, bueno, como digo, quería insertarlo en el perfume como arte. A veces también nos podemos plantear, ¿se puede pintar el olor? O sea, ¿realmente el perfume puede ser un objeto artístico? De hecho, actualmente, que el perfume en general está tan en boga, pero sobre todo la perfumería de autor, lo que llaman perfumería artística, es un planteamiento, ¿no? Es decir, ya no solo por ese continente, por estos frascos, ¿no? Que son tan artísticos, tan bonitos, tan caros, de hecho a veces es más caro el frasco que el perfume, sino por la composición, ¿no? Por la fórmula que ese perfumista ha creado. ¿Eso se podría considerar arte? El arte puede estar realmente en los museos, el perfume puede estar realmente en los museos. Bueno, pues son cuestiones que me parecen muy interesantes de analizar. Aquí tenemos esta obra fantástica, ¿no? De Sir Lawrence Alma-Tadema, donde representa además una forma de perfumar el ambiente en la antigüedad, en este caso Roma, donde, digamos, estas techumbres o estos toldos que tenían, en la parte superior se ponían pétalos de flores, todo tipo de aromas, para que con el aire aromatizase toda la estancia. Entonces aquí vemos una escena donde vemos, ¿no? a este
Heliogábalo, que parece que lo están disfrutando, ¿no? Con bastante báquica también, con los vinos, todo esto, estos elementos. Si vemos realmente en la parte inferior, parece que están disfrutando de la escena, ¿no? Sabemos que están todos inmersos por esta cantidad de pétalos que se ha caído sobre ellos, pero parece realmente una escena de disfrute, ¿no? Sin embargo, realmente lo que hizo Heliogábalo fue matarlos, fue un éxtasis fragante. Entonces, aquí murieron todos estos personajes aplastados por la cantidad de pétalos de rosas, ¿no? Sabemos un poco también esta forma de representar el perfume, pero sobre todo el olor. Se está pintando el olor en este cuadro, un poco sádico para mi gusto, pero realmente muy hermoso, ¿no? En toda esa exposición y cómo ha desarrollado la escena. Hay una parte, bueno, porque es verdad que el olfato en relación, ¿no?, a otros sentidos siempre ha estado bastante denostado. De hecho, están las teorías de Aristóteles, de Kant, de Descartes, que se considera un sentido vulgar, tosco, ¿no? Porque si pensamos también en la antigüedad, o sea, al final, bueno, esto es así, o sea, nuestras narices iban pegadas a los culos del de adelante, porque era la forma, ¿no?, en la que después, posteriormente, evolucionamos. Por tanto, se relaciona el olfato con lo más primitivo del ser, ¿no?, con estos instintos básicos más primarios, más salvajes. Entonces, no se le dio, digamos, un poco el valor que le corresponde. En el arte, por ejemplo, en el siglo XVII, que realmente la situación, sobre todo social, ¿no?, de cómo eran estas incipientes urbes, cómo se vivía, pues no fue del todo muy agradable olfativamente. Entonces, estos pequeños simbolismos, detalles, empiezan a representar en el arte, ¿no? Aquí, bueno, pues vemos, lo que decía el panorama olfativo del siglo XVII fue tan intenso y patente que casi podemos oler cada escena. Aquí esta que tenemos representada, del cerdo en una escalera de mano, pues imaginaos por un momento, ¿no? Si no miráis la obra con la vista, sino con el olfato, aquí hay tantos elementos, ¿no?, que destacan. O sea, ya no solamente está el cerdo abierto en canal, sino esta mujer que precisamente lo que lleva en la carretilla son verduras, pero son crucíferas. Las crucíferas no es que tengan un olor muy agradable, ¿no? O sea, esa coliflor cuando cuece, las coles, las patatas, y vemos al fondo también hay como una ristra de quesos, ¿no?, que es como el suelo, todas las basuras, ¿no? Imaginaos también esta época en la que pues, posiblemente habría excrementos, había orines, o sea, todo ese totum revolutum, lo que luego se generó la teoría de los miasmas, se pensaba que por esa vía venían las enfermedades, ¿no? Es decir, por la nariz venía la enfermedad, por la nariz y también por los poros de la piel, ¿no? La teoría de los humores, también se pensaba que estos malos olores que estaban en la atmósfera, a través de los poros de la piel, penetraban en el cuerpo y podían enfermarte, ¿no? O sea, este hedor también estaba muy, muy vinculado a la enfermedad. Entonces, fue un planteamiento que sirvió como recurso artístico, porque hay lienzos que nos instan a taparnos la nariz, ¿no? Tenemos aquí la resurrección de Lázaro, que si veis digamos, el protagonista casi de la escena, aparte de Lázaro, es este hombre de amarillo que directamente se tapa la nariz, ¿no? Estos simbolismos, estos gestos que están haciendo nos dan ya cierta idea de que la escena no olía nada bien, con esta putrescina, esta cadaverina que obviamente estaba emanando Lázaro tras su muerte, bueno, en este caso resurrección. Aquí vemos esta escena, es una escena de mercado, ¿no? Si solamente la miras con los ojos, pues la verdad es que te puedes detener, ¿no?, en ver estas piezas, estos conejos que están colgados, aquí están jugando a las cartas, parece que es un momento cotidiano, ¿no?, de la vida diaria, pero si analizamos el suelo, ¿no?, todo este barrizal, toda esta mezcla, ¿no?, de cómo pueden lavar los animales, si es que los lavaban, o las verduras, ¿no?, toda esta mezcla de animales ya muertos, ¿no?, de la sangre, de todas estas piezas que, si uno para a analizar la escena y cada detalle de la escena, puede generar, bueno, aquí vemos también como los ajos, ¿no?, todas estas frutas que además tienen como unos olores bastante bruscos, ¿no? Aquí, sin embargo, podemos pensar lo contrario, o sea, tenemos esta escena, ¿no?, tan bucólica con las frutas, muchas frutas que podemos... Además es curiosa la escena, o a mí por lo menos me lo resultó, porque casi podemos dividirla en dos, ¿no? O sea, por un lado está toda esta parte de frutas fragantes y por el otro, además tenemos aquí abajo las alcachofas. En la antigüedad también con la alcachofa se hacían, bueno, pues con una especie
de brebajes, esto lo tengo que estudiar más, pero lo utilizaban como desodorante. O sea, luego ya con los árabes fue el agua de murta o de mirto, pero me llamaba la atención porque también podría considerarse como ese elemento olfativo, ¿no? Sin embargo, en la otra parte de la escena, lo que decía antes, tenemos las crucíferas, tenemos las coles, los espárragos, las cebolletas, los ajos, ¿no? O sea, como que ya te está generando un poco este impulso. A mí me parece también muy... Bueno, por supuesto, este jarrón con flores que está al fondo, que ya está indicando, ¿no?, que hay cierto elemento aromático en la escena, pero digamos la protagonista o la que está casi en el centro, que está portando esta cesta de higos, vemos que le está dando un higo, además un higo que está abierto, ¿no? Es como un símbolo muy erógeno, muy erótico, ¿sabes? Parece que le está dando como su juventud, su belleza, ¿no? También el buen olor ha estado asociado, de hecho, también flores, primavera, mujeres, ¿no? Siempre ha estado un poco de la mano. Entonces vemos como el caballero casi que quiere aceptar, ¿no?, este buen olor, ¿no?, de la mujer, este aspecto de su juventud. Por supuesto, empiezan a plantearse muchos olores, no solo los del entorno, ¿no?, los de la vida diaria, sino también los olores humanos. De hecho, también se pensaba y estaba así en los tratados, que cada enfermedad tenía un olor determinado. Entonces, simplemente oliendo se sabía si sufrían del hígado, si sufrían de los pulmones o si sufrían de cualquier órgano, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente Además, es muy curiosa también la escena, ¿no?, porque parece que están todos posando para una foto, o sea, como que están haciendo ahí no sé, es muy curioso. Además, no les sorprende el olor que podría haber en esa escena, ¿no?, de ese cadáver abierto, además con las vísceras al aire, ¿no?, que yo creo que oler no olía muy bien. Sin embargo, luego, por otra parte, también se estaba idealizando lo que es la higiene, la pureza, ¿no? Y aquí vemos, bueno, pues a la derecha, a la derecha, esta casa, ¿no?, que está pulcra, ¿no? Vemos estos suelos limpios, vemos que están guardando pues estas sábanas o estas ropas recién lavadas en los armarios, ¿no? Y, o sea, lo que inspira es un poco estas ganas, esta necesidad de que todo estuviese limpio, de que oliese, en ese caso, pues a los jabones y demás, igual que la pintura, la imagen de la izquierda, esos vapores, ¿no?, de cuando estás planchando una prenda, un tejido que está limpio, el vapor que surge del calor de la plancha es como, te da esa sensación de confort, ¿no?, que es lo que al final la limpieza nos puede sugerir. Entonces, en el siglo XVII, para precisamente evitar todas estas enfermedades que se pensaba que venían a través del mal olor, surgieron estos escudos aromáticos, donde España además tiene un papel muy importante, sobre todo por los guantes, ¿no? Vemos a estas dos damas que curiosamente no son españolas, pero realmente el origen, ¿no?, del guante perfumado surge en España. Además es un tema muy interesante, que sí se trata en El perfume en España, porque, bueno, obviamente empieza también con los árabes, como todo lo relacionado con el perfume en este país, donde también, digamos, fue muy popular y muy importante la artesanía del cordobán, ¿no?, que era tratar el cuero de tal manera para que quedase completamente fino, o sea, parecía una segunda piel. El problema de digamos, artesanías de los cueros es precisamente el olor de los productos del curtido del cuero, ¿no? Entonces, obviamente los árabes, que estaban tan vinculados con estos olores, ¿no?, y además, ahora lo veremos un poquito más adelante, pero el olor tenía también una cualidad terapéutica, ¿no?, se utilizaba en un primer momento como medicinas. Entonces, los primeros guantes perfumados surgieron de España, no en Francia, ni fue Catalina de Medici, fue en España. Esto me costó mucho encontrarlo, pero lo encontré y, bueno, se extendió al resto de cortes europeas. De hecho, en Francia casi, bueno, se los apropiaron porque fueron los primeros en crear el gremio de guanteros perfumeros, que así es como estaban establecidos en el siglo XVII, es decir, un tiempo después. Escudos olfativos contra estos malos olores. Claro, solo se los podían permitir las altas élites, las clases, porque eran realmente caros. No solamente porque vemos que son piezas, ¿no?, de joyería, son de una talla muy fina, pero lo que contenían en su interior eran sustancias que tenían que importarse, ámbar gris, almizcle. Bueno, en España, de hecho, fue muy popular la algalia, que somos los únicos que la llamamos algalia, realmente es civeta.
Entonces, estas sustancias animales son muy interesantes porque quizás también por provenir de estos órganos sexuales de los animales se les dio como un carácter mágico, exorcista, ¿no? De alejar el mal, de purificar en cierto modo. Entonces, en este caso, en esta época estaba todo perfumado, o sea, desde las joyas a los dobladillos de los vestidos, a cualquier pieza, porque para ellos lo que suponía era este escudo, ¿no? Es un escudo aromático que te alejaba del mal y de la enfermedad. Ver el olor, pintar el olfato. A mí esta obra me parece fantástica porque realmente, bueno, vemos, hay tantas escenas que se pueden analizar, ¿no? Pero vemos, bueno, en detalle, aquí lo que porta en la mano, en la vela, si nos fijamos en esta cinta que recorre la vela, está haciendo alusión a todos los sentidos. O sea, por un lado tenemos el ojo, con las gafas además, para remarcar, ¿no? Que se está refiriendo al sentido de la vista, pero luego tenemos la boca, luego más abajo, bueno, yo no lo veo bien, hay otro sentido, pero por supuesto el que tiene más protagonismo en esta obra es el olfato, ¿no? Con este tambor que está sujetando, bueno, aquí también se está reflejando el del oído, ¿no? Con el tambor y el, ¿cómo se llama? La baqueta, gracias. Y bueno, pues este joven, ¿no? Que reacciona ante lo que podría ser el aroma perturbador que sale de la cuerda humeante, o sea, es que es tan complejo el cuadro, vemos no solo las flores, que también podría reaccionar al olor de las flores, sino si veis ahí justo al lado de las flores, hay lo que parece una cuerda, o yo lo veo como un incienso, ¿no? que ha prendido y supuestamente le está llegando este olor, ¿no? Estos vapores también pintados que de forma milagrosa se infiltran en la otra dimensión pictórica. Entonces, este cuadro para mí realmente me parece el mejor ejemplo, ¿no? de cómo se puede pintar, bueno, en general todos los sentidos, pero dando ya esta hegemonía o este protagonismo al olfato. Por supuesto, si hablamos de olfato en el arte, o sea, no podemos, más que centrarnos en la alegoría del olfato de Jan Bruegel y Peter Paul Rubens, donde aquí yo cada vez que analizo esta obra descubro un elemento nuevo. O sea, ya no solamente es esta escena central o principal, ¿no? Donde vemos que está enmarcada con todo tipo de flores, muchas o la gran mayoría utilizadas en el perfume, sino que aquí en el centro vemos también lo que podía ser un incensario, ¿no? Con, bueno, incluso dos, como un brasero enorme donde posiblemente se quemasen en la antigüedad resinas, maderas, etcétera, y uno más pequeño. Si vemos en este lado de aquí están las alquitaras, todo lo que son los aparatos de destilación. O sea, ya simplemente con estos aparatos ya se está haciendo una alusión muy, muy específica de lo que es el perfume en la escena, ¿no? Pero si vemos a la Venus, ¿no? con este Cupido, este amorino que le está dando además flores, a su lado tenemos la civeta, tenemos unos guantes perfumados, tenemos un collar o un rosario de cuentas de ámbar, que esto fue muy popular también en el siglo XVII con el ámbar. También se hacían cuentas para hacer collares y sobre todo rosarios. Tenemos, ¿qué más había por aquí? Había un poquito de todo, es decir, es una escena fantástica para poder explicar o entender lo que es el olor, el olfato y el perfume en el arte. Y mientras tanto en España, ¿qué pasó en España? Bueno, claro, aquí está súper sintetizado, ¿no? Pero empezamos, por supuesto, por este legado perfumado árabe-andalusí, que podríamos decir que empezó en el siglo X, ¿qué pasa? Córdoba se convierte en la capital, bueno, del lujo, de la opulencia, fue un reflejo de lo que era Bagdad en ese momento. Muy interesante a muchos niveles, pero bueno, yo simplemente lo voy a sintetizar en que todos estos avances, ¿no? Que los árabes hicieron en la destilación, porque además se crean estas primeras quintaesencias, ¿no? Las aguas las aguas vitales, que viene a ser como un poco el aguardiente, ¿no? O sea, lo que pensaban los árabes es que al destilar estas sustancias aromáticas con alcohol se extraía su alma, ¿no? Que de hecho es una teoría también muy interesante, la de cómo en esta época se pensaba que el alcohol extraía el alma no solo de las sustancias aromáticas, de los ingredientes, sino también de las personas.
Estos árabes, aparte de evolucionar todo lo que es el sistema de destilación, surgieron estas primeras aguas aromáticas con base alcohólica. Hasta el momento el perfume eran composiciones con base en aceite. Entonces cambia mucho la película porque realmente podían destilar pues, muchas sustancias aromáticas como así fue. Y también lo interesante de los árabes andalusíes es que crearon muchos tratados. Normalmente, bueno, había tratados de todo tipo, pero en los tratados de higiene se reservaba una parte muy, muy importante al perfume, porque el perfume se consideraba que equilibraba los humores. Ellos no usaban perfumes de primavera, verano, de noche-día o de hombre y mujer. O sea, realmente elegían las sustancias aromáticas por sus funciones. Es decir, consideraban que el almizcle o el ámbar gris eran sustancias calientes, densas, ¿no? Que obviamente eran más adecuadas para el invierno o que equilibraban determinados humores, ¿no? Que estaban descompensados. La rosa, pues, la rosa yo creo que era como un poco universal, se utilizaba en todo momento y para todo problema. Pero estaban como muy identificadas y muy diferenciadas. Otra cosa importante que tuvimos gracias a los árabes fue la ampliación de cultivos, ¿no? Y de hecho hacían hibridaciones, hibridaban, por ejemplo, manzana con rosa para que el resultado final fuese mucho más aromático. Entonces, en este aspecto, España estaba en el top, en lo que es en comparación al resto de Europa. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues por las colonias españolas, por un poco todo este tráfico, sobre todo comercial, ¿no? En el Mediterráneo, todas estas ideas y todos estos avances en torno al perfume van pasando, ¿no? Entonces también vemos, pues un poco en Italia, ¿no? Todos estos fenómenos. Estos tratados andalusíes fueron derivando, que además son muy interesantes y muy divertidos, en lo que fueron los recetarios castellanos, donde ahí había un totum revolutum, porque de pronto te estaban dando una receta pues, para un medicamento como para un perfume o para otra cosa muy interesante también de España, es que aromatizaban los dulces, los postres, ¿no? Las alcorzas, pues le echaban agua de rosas, ámbar gris, todo tipo de sustancias aromáticas que también se estaban utilizando para los perfumes. Entonces ahí se fueron creando lo que luego llamaron los libros de secretos, ¿no? Que estos además también tenían cierta clandestinidad porque se pasaban, sobre todo entre la nobleza y la aristocracia, ¿no? Estas casas nobles españolas eran las que realmente atesoraban estos libros donde cada dama o cada condesa o cada marquesa iba apuntando su propia receta y así, bueno, pues ese era ese totum revolutum que refleja muy bien la importancia que se le dio al perfume en España en esta época y un poco también estos gustos, ¿no? Cómo se perfumaban, qué llevaban, también hablando de precisamente cogiendo este legado, ¿no? de los árabes. Felipe II montó la casa de destilación en el Escorial. Se sabe que fue un gran fanático de estas aguas perfumadas que además también iban pasando, bueno, pues como regalos a la corte, bueno, pues no sé, otras cortes de Europa. En España también surgieron, lo que he dicho antes, los guantes perfumados, que aquí vemos, ¿no? Esta fantástica La Dama del Abanico de Velázquez, donde están estos elementos visuales que ya muestran un poco, bueno, eran símbolos de estatus, por lo que decía antes, ¿no? Porque eran muy caros, es decir, conseguir estas sustancias aromáticas para poder perfumar los guantes, para poder perfumar el abanico, para poder perfumar el pañuelo, eran bastante caras porque se tenían que importar. En este caso, en el retrato de doña Inés de Zúñiga, la condesa de Monterrey, es muy curioso porque veis que lleva como colgado una pistolita. Estas pistolitas se pusieron muy de moda, que eran las pistolet à parfum. O sea, aquí vemos un ejemplo, pero este es posterior, este es del siglo XVIII, pero para que se pueda observar un poquito más de cerca bien elaboradas que estaban, ¿no? Y cómo era el mecanismo, además, bastante curioso, de que en una pistolita saliese el perfume. Bueno, este tipo de colgantes, por decirlo de alguna manera, estaban también integrados en la Chatelaine, que también lo hemos comentado, ¿no? Donde había frasquitos de todo tipo que bueno, los llevaban pendiendo de la cintura. Entonces, bueno, aquí vemos también, simplemente observando estas dos obras, vemos la importancia que en España tuvo el perfume, ¿no? Eran realmente, además es que fue pionera en muchas cosas, ya no solamente en los guantes perfumados, sino los abanicos, que realmente es un elemento exótico de lujo que venía de China y Japón.
En este caso fueron los portugueses, está dentro de lo que era Iberia, ¿no? Pero los portugueses lo pusieron de moda en la corte, obviamente pasó enseguida a la corte española y luego finalmente podemos ver todo lo que es la pintura, ¿no? del siglo XVII, donde todas las damas aristocráticas, reinas, aparecen con estos elementos, ¿no? con abanicos especialmente, con guantes, etc. De España, ¿qué más podía contaros? Porque, bueno, sí, perdón. España tuvo también otra cosa muy, muy interesante, que es, lo que, precisamente por tener el monopolio de la especiería, ¿no? En este momento, digamos, estas especias que se utilizaban en perfume, pero también, obviamente, en la gastronomía, que se sofisticó mucho también gracias a los árabes. Estas especias ayudaban mucho por muchas cosas, no solo eran muy aromáticas, sino que también ayudaban a conservar los alimentos en un periodo bastante complejo donde no existía nada para conservarlos. Entonces, mientras Colón estaba pensando que llegaba a un viejo mundo, lo que estaba llegando es a un mundo nuevo, completamente inexplorado. ¿Y esto qué ofreció? Pues un inmenso arsenal de sustancias nuevas, desconocidas completamente. No se sabía nada de la vainilla, ni del cacao, ni del tabaco, ni de los bálsamos de Perú o Tolú, ni la resina copal. Se sabía mucho del olíbano y demás, pero no se sabía del nardo tuberosa, que realmente hay una confusión, porque el nardo, que fue una sustancia muy utilizada en la antigüedad, realmente se trataba de ese nardo que ungió a Jesús. Era la raíz de nardo jatamansi, India, del Himalaya. Otra curiosidad, el almizcle que utilizaban los chinos, digamos, importaban el almizcle de India, del Himalaya, porque estos cervatillos comían nardo jatamansi. Al comer nardo jatamansi, su almizcle era mucho más aromático. Este nardo que siempre hablamos de nardo como esas flores blancas muy fragantes, tan bonitas y maravillosas, no tiene nada que ver con el nardo que se utilizaba en la antigüedad. Nardo tuberosa viene especialmente de México, pero bueno, está muy vinculada a lo que es Latinoamérica. Muchas frutas exóticas, en este caso, bueno, aquí tenemos este bodegón de frutas brasileñas de Albert Eichhout, que además representa un poco todo lo curioso, porque aquí también está la sandía, que la sandía también la tenemos gracias a los árabes, pero la flor de la pasión, vemos como toda esta mezcolanza, ¿no?, de lo que empiezan a ser, claro, el mestizaje y la unión de culturas y también estos elementos que se van traspasando, ¿no?, entre países. La Nao de China contribuyó mucho. De hecho, a mí lo de la Nao de China me parece fascinante porque otra cosa que empezó, a lo mejor no en España, pero sí en el entorno de España, que es las chinoseries, las chinerías en general, fue Juan de Urdaneta el que, digamos, logró este tornaviaje que llaman, con lo cual creó esta ruta comercial entre Oriente y Occidente, Filipinas y Acapulco. Con lo cual, toda esta obsesión, ¿no?, por todo lo que venía pues, de Asia, China, Japón, etcétera, se empieza a poner muy de moda. De ahí también surgen todos estos elementos. Bueno, leía el otro día que a mí me encantó, tengo que desarrollar más este tema, los kimonos de Nueva España. O sea, es como esto, que además precisamente estas élites españolas los utilizaron para estar por casa, eran batas, pero eran batas obviamente como muy exotizadas, ¿no?, con estos sedas, estos bordados, elementos florales. De hecho, también tanto en China como en Japón, todos estos elementos que bordaban tenían mucho simbolismo, ¿no? Muchos eran como verdaderos talismanes, ¿no? Entonces, toda esta moda que obviamente llegó a España a través de México gracias a la Nao de China, se exportó igualmente al resto de Europa. ¿Qué pasa? Que en París, Francia, interpretó, ¿no?, todo este comercio, todo ese exotismo, lo interpretó a su manera y así vemos todo este momento floral que vimos en el rococó, por ejemplo, que luego lo veremos. Pero a mí me parece muy interesante el tabaco, porque el tabaco llegó a China. En este caso vemos a la derecha esta dama, que es una obra desconocida, pero es una supuestamente dama cantonesa fumando con un difusor de aceite perfumado. Cuando el tabaco de las Américas, que ya se usaba en rituales prehispánicos, el mapacho sobre todo, ¿no?, que tenía pues cualidades enteógenas, cuando llegó a China, en China se aromatizó. En este caso vemos que es como pues los vapor actualmente, ¿no? O sea, imaginaos un vapor
que además estaba aromatizado con jazmín, con osmanto, con anís, con un montón de sustancias aromáticas que además en el caso de China estaban muy vinculadas con la farmacopea china, la medicina tradicional china. Por tanto, además de aromáticas, tenían cualidades terapéuticas. Entonces vemos aquí a esta elegante dama que está utilizando este tabaco que llegó de las Américas completamente perfumado. Esto derivó en el rapé, que aquí vemos a esta mexicana que además es la dama con rebozo. El rebozo también es un elemento muy identitario, ¿no?, de la mujer mexicana, pero vemos que tiene esta cajita con el rapé que se puso muy de moda en el siglo XVIII, especialmente en el XIX, y era un tabaco micronizado que estaba perfumado. Entonces aquí vemos, ¿no?, que puede ser ese siglo XVIII por esta decoración, ¿no?, que tiene la tapa de la caja. Entonces vemos un poco casi aquí el tornaviaje, ¿no?, es decir, cómo llega a China, de China llega a Occidente y un poco cómo se va generando esa moda con estas sustancias nuevas que fueron descubiertas pues gracias a la llegada de los españoles a otras tierras que no vamos, por pura serendipia. Entonces vuelvo a poner a España en el lugar que le corresponde, que ya estoy muy cansada. Pero bueno, hay un cambio radical de pensamiento, ¿no? Pasamos del 17, donde todas estas sustancias mucho más intensas, más densas, los almizcles, el ámbar gris, porque se supone que por esa densidad que tenían también eran las más capaces de aplacar la enfermedad, a un cambio radical en todos los gustos aromáticos. Lo podemos, bueno, vemos aquí en el vestido de la infanta María Antonia Fernanda, la hija de Felipe V, toda esa influencia de las chinerías, ¿no?, de todo ese estampado que tiene este toque más exótico, más asiático, porque realmente se puso muy de moda en el siglo XVIII, y sobre todo este gusto por las flores. De pronto empiezan a aparecer flores prácticamente en todas las obras, en la pintura, básicamente, ¿no? Bueno, la imagen de la izquierda es un poquito posterior, es del siglo XIX, que ahí sí que las flores fue el recurso pictórico por antonomasia, con mucho simbolismo detrás. Pero bueno, aquí básicamente empiezan a cambiar estos gustos aromáticos en lo que es España. Aquí también están muy en boga estos libros de secretos, ¿no?, con estas fórmulas, que por cierto también otra cosa que me he dejado de España, que a mí realmente me llamó mucho la atención, porque estos nobles que tenían este poder económico tenían los aparatos de destilación en sus propias casas, ellos mismos hacían sus perfumes. Entonces me llama la atención, ¿no?, el ver a un noble de estos que luego a lo mejor se va al cuartito que tiene detrás y se pone a componer sus perfumes. Esto fue muy habitual en la España de esta época, y aquí ya también un poco con esta evolución, este cambio, ¿no?, el punto de inflexión en la industria del perfume, de estos perfumes alcohólicos, que obviamente ya cambian mucho el panorama de lo que era el perfume en la antigüedad. Las aguas aromáticas se pusieron muy de moda, las vinagretas. Las vinagretas también en el siglo XVIII, de hecho María Antonieta fue una gran fan de las vinagretas, también porque se desmayaban muchos aquí, estos corpiños, ¿no?, que constreñían tanto, que apretaban tanto, al final las dejaba sin respiración, con lo cual se desvanecían. Entonces estas vinagretas realmente eran como un gran remedio para recuperar un poco el sentido. Sí. Vale, ¿qué más os puedo contar de España? Bueno, realmente, claro, todo esto solamente lo he centrado en unos pocos siglos y cómo va evolucionando después. Antes dije, al final, todo esto también cala en Francia, pero Francia tiene un poco la inteligencia de crear este gremio específico de guanteros perfumistas, que de hecho luego ya en el siglo XVIII, digamos, se conoce al perfumista tal cual con la ley de Chapelier, ¿no?, que es la que abole todos estos gremios, ¿no? Ya los profesionales pueden ser independientes, entonces ya los perfumistas no tienen que depender de los guanteros. Por tanto, claro, lo que hizo fue institucionarlo y además encuadrarlo en lo que es la industria del lujo. Entonces, yo creo que es una de las razones por las cuales siempre se ha pensado que Francia es la cuna del perfume. Pero desde luego la cuna del perfume en Europa empezó en España, siempre lo diré. Bueno, no voy a meterme en todo lo que fue el siglo XX y demás porque es extensísimo, aquí está en el libro todo, pero bueno, luego derivó en esta industria de perfume que sobre todo se centralizó en Cataluña, de hecho, continúa en esta zona geográfica, porque ya no solo por la destilación, ¿no?, por todos estos destiladores que fueron
al final España es un país muy rico en materia prima, ¿no? Tenemos lavanda, tenemos cítricos, tenemos hierbas aromáticas, romero, tomillo, tenemos muchísimos ingredientes. Y entonces, digamos, esta primera etapa de lo que es la perfumería actual, entre comillas, española, se centró sobre todo en la destilación, la distribución de estos ingredientes aromáticos. Por supuesto, luego hubo este influjo, como en toda Europa, ¿no? A partir del siglo XVIII, en el siglo XIX, este influjo de Francia, con lo cual España olía a Francia, más o menos, y ya fue como en las primeras décadas del siglo XX cuando empieza a digamos, tener esta identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, marcas como Mirugia, lo que hizo fue recuperar un poco, bueno, quizás el folclore, ¿no? Pero todos estos, podríamos considerar incluso clichés, ¿no? De lo que ha sido, bueno, pues el flamenco, la bailarina, todos estos elementos, pero lo hizo muy bonito, lo hizo muy artístico. De hecho, os recomiendo que, si os apetece, por supuesto, que analicéis la obra y, bueno, todo lo que se hizo con la marca Mirugia, porque es muy, muy interesante. Bueno, lo que decía antes, en el siglo XVIII todo empieza a cambiar. Aquí vemos estas representaciones de alegorías, ¿no? Aquí vemos claramente la alegoría del olfato, donde están todos estos elementos, ¿no? El ramillete floral que directamente se posa en la nariz, vemos cómo están oliendo los melones e incluso el perro, ¿no? Que también es casi un símbolo olfativo dentro de las obras de arte, que está oliendo pues estas piezas de caza. Aquí vemos estas representaciones. Además hay una gran diferencia, ¿no? Entre esta pintura de Rembrandt, ¿no? Del siglo XVII, donde a lo mejor pues, se puede... Bueno, en este caso supuestamente se desmaya porque el médico le va a practicar una sangría y entonces se desvanece y la anciana que tiene detrás le da a oler unas sales aromáticas. Es lo que decía, cuando se empiezan ya un poco a estilar estas sales aromatizadas para recobrar el conocimiento. Sin embargo, en la derecha es como estas malas noticias, ¿no? Que hace que esta dama se desmaye también, pero vemos que por la indumentaria, obviamente ya es del siglo XIX, donde tenemos a estas mujeres que se empiezan a considerar absolutamente débiles, sumisas, propensas a la histeria. Es decir, cambia mucho todo, pero la mujer empieza también a asociarse mucho con las flores, quizás por esta delicadeza, ¿no? O sea, se las considera seres realmente delicados. Entonces vemos aquí que ya estas sales aromáticas tienen forma, o sea, aquí ya hay un frasco, ¿no? Ya hay algo, está el perfume ya algo tan efímero, ¿no? Y tan incorpóreo, ya se le ha dado esta forma. Con lo cual también me parece muy interesante, porque a partir de este momento vamos a ver estas representaciones donde ya al perfume se le está como encapsulando, ya lo podemos ver dentro de una obra de arte. Lo que decía, las flores y el olfato, obviamente, es que el análisis de las flores en el arte yo creo que es fantástico, ¿no? Porque desde estar vinculadas a lo sagrado, ¿no? Estas flores, por ejemplo, de la Virgen, que ahora veremos, a la cástitas, pero también al eros, ¿no? Vemos aquí bueno, lo que es el alma de la rosa de John William Waterhouse, que vemos a la mujer prácticamente extasiada oliendo esta rosa, pero si nos fijamos en más detalles, vemos que tiene los ojos cerrados, que tiene cierto color en las mejillas, ¿no? Es como esta mujer que está pensando en su ser amado, ¿no? Que está sintiendo este erotismo dentro de su cuerpo a través del olor de la rosa. Que además está tocando un muro que, bueno, no sabemos si es que su amado está en la parte de atrás y es como esta necesidad de poder sentirle, ¿no? A través del olfato, a través de la vista, ¿no? En este caso del tacto, y me parece que es una imagen muy interesante. En este caso como un poco más inocente, ¿no? Vemos a esta niña que está completamente extasiada por el olor y toda la fragancia del entorno, porque está plagada de flores, ¿no? Aquí vemos, por supuesto, el simbolismo de la Virgen María, el lirio blanco, que a mí me parece una obra fantástica, ¿no? Porque representa precisamente esta religiosidad, ¿no? Este elemento sagrado y sobre todo de pureza, de castidad asociado con las vírgenes. No sabemos si es la Virgen María, cuál es, pero obviamente el nimbo que lleva en su cabeza ya está indicando que es sagrada, ¿no? Y bueno, perdón, y por supuesto también esta escena como un poco de inocencia, de castidad. Bueno, aquí tenemos estos enormes lotos, ¿no? Que son, bueno,
entre la iluminación, ¿no?, de la propia obra, más en este momento del siglo XIX, principios del XX, del XIX, bueno, estamos todavía ahí, donde ya la mujer, el papel de la mujer empieza a cambiar muchísimo. O sea, ya obviamente tiene que estar, es un poco sumisa, ¿no? Ya tiene que estar en casa, se tiene que dedicar a las labores del hogar, al marido, ya no se puede perfumar de una manera ostentosa, porque entonces se va a considerar una mujer de mala reputación, entonces tiene que vincularse a olores mucho más refinados, más delicados. Aquí en el siglo XIX es también donde tiene mucho auge los jabones perfumados, ¿no? Todos estos elementos asociados, vinculados a la higiene, pero aromatizados. Es como este olor mucho más sutil, que no está invadiendo a nadie, pero te permite tener estos momentos de placer, que normalmente suele ser en la toilette, en la intimidad. El simbolismo de las flores, muy interesante, porque el ramillete de violetas, la violeta, bueno, de hecho el olor a violetas fue ubicuo en todo el siglo XIX, porque fue muy valorado precisamente porque lo que mostraba era esta castidad, ¿no? Esta imagen de la mujer de casa, de la mujer pues que está para el marido, para los hijos, para todo lo que necesite, en casi olvidándose de sí misma, ¿no? Y sin embargo tenemos a la derecha esta Venus verticordia. Verticordia es que o sea, es como que gira, ¿no? El sentido del corazón, o sea, está representando por un lado pues el puritanismo, la castidad, la fidelidad, y por otro pues la lujuria, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos por supuesto estas obras de Rossetti rafaelitas, con estas, yo soy muy pre-rafaelita, con las melenas pelirrojas, ¿no? Porque era también el pelo, este pelo además rojo, ¿no? que tenía completamente así al descubierto, es un símbolo como bastante erógeno, ¿no? Y en este caso vemos también, hay muchos elementos aquí muy simbólicos. De hecho, esta flor que siempre la que tenemos en la parte de abajo siempre se me olvida, me sale siempre viva, pero no es. Bueno, pues es una flor que tiene mucho simbolismo, porque representa también un poco esta dualidad, ¿no? de sentimientos. La rosa está muy vinculada al corazón, a todo lo que son estos sentimientos de amor, pero más este amor puro, este amor fiel. Sin embargo, la de abajo tiene esta dualidad. Por tanto, es una representación muy simbólica de lo que era la mujer y cómo estaba considerada. Aquí vemos estas dos obras, la de la derecha, el perfume perfecto, ¿no? En ese momento era el perfume perfecto, con esta mujer además ataviada precisamente con estas batas de inspiración china, ¿no? Que fueron muy populares en la moda francesa, que está cogiendo delicadamente esta flor del florero, porque obviamente estas flores son la representación perfecta de la naturaleza, que es lo que está vinculado a Dios, y por tanto es ese olor perfecto. La imagen de la izquierda es muy curiosa, choosing, eligiendo, porque supuestamente está eligiendo una flor que no tiene aroma, son lo que llaman en perfumería las flores silentes, no tienen aroma, y en su otra mano lo que tiene es un ramillete como de florecitas o de pétalos que sí son fragantes, pero decide oler o quedarse extasiado con la que no tiene olor. Bueno, es como para meditar, ¿no? Pero también me parecía una imagen muy interesante. El perfume en el arte. Bueno, aquí vemos esta imagen ya fragante, nunca mejor dicho, porque casi este incensario se podría considerar como esta pieza central de la obra, ¿no? O sea, aquí vemos a esta mujer que realmente era la forma en la que se perfumaban antiguamente, sobre todo en Arabia, poniendo este pequeño incensario con las sustancias aromáticas, cubriéndose con un paño para que no solamente sus ropas quedasen impregnadas, sino que todos esos vapores aromáticos perfumasen la totalidad de su cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que es una forma muy representativa de ver el perfume en la antigüedad, pero sobre todo, digamos, lo inspiradora que es, ¿no? O sea, de ver cómo está ya materializado este perfume. De hecho, el perfume perfumum viene de ahí, ¿no? De estos incensarios, de estas mezclas quemadas, con las que, digamos, estos hilillos que subían directos a los cielos, se consideraba que de esa manera se entraba en contacto, en comunicación con los dioses. Aquí esta obra me encanta también, y os quiero preguntar, ¿dónde están aquí los elementos perfumados? A ver si os animáis a contestar, si los veis. Los búcaros, estos son los que llamaron en
bueno, con la llegada de los españoles a las Américas, se los llamaban los bucaritos de Indias. De hecho, también en el cuadro de Velázquez, se me ha ido. Las Meninas. En las Meninas vemos, ¿no?, esta imagen central que se le está dando con una bandejita precisamente a la infanta porque se consideraba que tenía efectos terapéuticos. Estos son los de Tonalá. Hay muchos búcaros porque en México fue, de hecho, bueno, en principio se supone que empiezan en Portugal y ahí pasan a España y obviamente por este contacto con las colonias en América, pues Tonalá fue un gran productor y distribuidor de este tipo de búcaros. Lo interesante de estos búcaros, que en principio también se supone que eran para mantener el agua fría y aromatizada, es que se los comían. O sea, hubo una moda entre las aristócratas y las reinas ibéricas, porque no solo eran las españolas, también las portuguesas, que los hacían pedacitos. De hecho, también es muy interesante que están aquí representados estos pedacitos en los inventarios. De hecho, salen pedazos de búcaros de olor. Es decir, eran muy importantes no solo porque se los comían, sino porque también, por ejemplo, los metían entre las ropas limpias para que se mantuviese el olor, los incorporaban a recetas de dulces, de alcorzas, de lo que fuesen. Es decir, tenían muchísimas utilidades. Aquí vemos también un pequeño frasquito que también nos está indicando que es de perfume. Aquí al fondo vemos estos aparatos de destilación, vemos estas cerámicas griegas, ¿no?, donde también estuvo muy vinculado al perfume. Además, esta bandeja realmente es muy interesante porque aquí fue este momento también, ¿no?, toda la era de los descubrimientos, de las rutas comerciales, llegaron a encontrar lo que consideraban como estos tesoros que contrarrestaban el veneno, ¿no? De hecho, aquí esta jícara, que luego se engastaban además en metales preciosos, en piedras, es donde se acostumbraba a tomar el chocolate, ¿no? Estas, por ejemplo, los virreinatos y todas estas aristocracias, noblezas que iban a las Américas, pues al final era como una de las cosas más suculentas, ¿no?, tomar chocolate, que además estaba aromatizado con vainilla, con otras especias y demás. Por tanto, vemos que si nos fijamos únicamente con la vista, pues a lo mejor no vemos estos elementos perfumados, ¿no? Pero al final también el arte nos está ayudando a seguir históricamente el hilo histórico, ¿no?, la historia de la humanidad. Aquí es un momento además muy importante para España, ¿no?, el imperio que donde nunca se pone el sol, ¿no?, está representando una época muy interesante, pero a nivel olfativo, desde luego, creo que bastante interesante. Bueno, aquí tenemos otra obra que de verdad, si lo miramos únicamente con los ojos, no vemos ningún elemento perfumado, ¿no?, pero si vemos aquí a Constantin Huygens, que de hecho es un perfil muy interesante de analizar, bueno, se consideró un polímata, está recogiendo este pequeño, o sea, como esta notita, ¿no?, que está aquí doblada y de su sirviente con un guante, y este guante estaba perfumado. Este señor, bueno, pues aparte de ser músico, científico, muchísimas cosas, fue un gran amante del perfume. De hecho, tenemos aquí esta pequeña receta donde ya no solo está dando, digamos, esta fórmula del perfume, sino también del envase, ¿no?, de cómo podía ser este envase. Entonces, se sabe que Constantin Huygens tenía mucha correspondencia con perfumistas, bueno, con mucha gente muy relacionada con el mundo del perfume. Se sabe también que se pasaban notas, ¿no?, con recetas y con fórmulas, sobre todo para adobar guantes, que por lo visto también fue como un maestro en la materia, de muchísimas composiciones. Entonces, me parece un personaje muy interesante para ubicarlo, ¿no?, en la historia, en lo que es esta evolución del perfume que nos está contando el arte, ¿no? O sea, pero obviamente, claro, aquí no es tan obvio, hay que pensar, hay que saber un poco quién es esta figura, pero a través de ella podemos llegar un poco a este desarrollo. Bueno, obviamente otras dos formas claras, ¿no?, de mostrar. Primero son estos lunares aromáticos que se pusieron muy de moda en Francia, pero vemos a esta dama, lo que lleva es una pasmina. Las pasminas, que fueron también el furor, ¿no?, en la moda, venían desde India y venían además en cajas muy, muy lujosas, y para que en el trayecto los bichos no rompiesen, no picasen el tejido, que era de exquisísima calidad, iban envueltas entre capas de hojas de pachulí.
Entonces, claro, cuando ya llegaban después de estas travesías tan largas, las pasminas venían completamente impregnadas de patchouli. Por tanto, en el 19, aparte de ponerse de moda las pasminas, también se puso de moda el olor a patchouli, que es muy interesante. Obviamente ya, siglo XIX-XX, ya vemos, ¿no?, cómo están representados estos frascos de perfume en estas escenas que decía antes, ¿no?, de las toilettes, de toda esta intimidad que tenía la mujer, porque de hecho casi que es, bueno, no, es en esta época donde se crean estos espacios de intimidad específicos para la mujer, donde la mujer se recrea, la mujer se perfuma, pero siempre sin, digamos, molestar a los demás, por decirlo de alguna manera. Y ya vamos a cambiar un poco la idea, ¿no? Ya hemos visto cómo el olor se puede pintar, hemos visto cómo el perfume ha estado representado en el arte. Pero, ¿qué opináis, no? O sea, ¿el perfume puede ser un objeto artístico? Esta es la última exposición que se ha hecho bueno, de hecho terminó hace nada, poquitos días, en el Palais de Tokio de París, de además uno de los perfumistas más destacados, Francis Kardashian, donde él precisamente a través de sus perfumes lo ha hecho en colaboración con varios artistas, ¿no? Por ejemplo, Christelle Boulez, que es una fotógrafa, que ha interpretado, ¿no?, lo que le sugiere estos perfumes de Kardashian en esta representación artística, ¿no? Entonces es como también el perfume te puede inspirar para crear arte. Aquí tenemos Fluttering Scents in Color, ¿no?, que fue bueno, en el Mauritius Museum, que aquí lo que se ayuda al visitante es precisamente a integrarse en la obra de arte, ¿no? O sea, aquí vemos en este, por ejemplo, bodegón floral, frutal, etcétera, que bueno, pues te ayuda, ¿no?, a través de ciertos mecanismos para recrear cómo puede oler estas imágenes representadas en la pintura y así ampliar la experiencia sensorial de lo que es visitar un museo, ¿no? Tú cuando estás viendo una obra de arte que realmente, una pintura que está muy vinculada, ¿no?, con lo aromático, pues tú quieres olerla, aunque mentalmente conocemos estos olores, por tanto nos vienen a la cabeza. En este caso lo que se intentó es precisamente esto, ¿no?, representar además lo efímero, ¿no?, lo que es un poco de estas cualidades negativa y positiva al mismo tiempo del propio perfume. Un proyecto muy interesante que se está, bueno, terminó una de las versiones, vamos a ver si se continúa, es O de Europa, que fue un proyecto de investigación sobre el patrimonio y el legado olfativo de los pueblos, porque realmente ahora mismo ya tenemos esta importancia, ya se le ha dado la importancia al patrimonio olfativo. La UNESCO, de hecho, lo tiene declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces aquí lo que trataron fue conectar, promover y preservar, ¿no? Hicieron también una exposición, el Follow Your Nose, en colaboración con IFF, que es una de estas grandes distribuidoras de la materia prima, ¿no?, y de los mejores perfumistas como Givaudan, Firmenich, etcétera, que todas son realmente los emporios del perfume en la actualidad. Y aquí pretendían un poco lo mismo, ¿no? Es decir, introducirnos en cada obra, ¿no? Pues aquí vemos digamos, cómo olía el papel en la antigüedad. Ya no solamente era el papel, sino eran las cubiertas de cuero, ¿no? Era la tinta, era el propio polvo del paso del tiempo, estas maderas viejas, ¿no? O sea, hay tanta información olfativa. Entonces, bueno, básicamente el proyecto de Europa es, aparte de recopilar, ¿no?, todos estos olores que se han dado en Europa, es preservarlos y sobre todo fomentar esta cultura olfativa, es decir, que miremos más a través del olfato, no solamente con la vista. Entonces da que pensar, son nuevas narrativas, es otra forma de ver el arte, y además incluyendo un nuevo sentido. Y aquí termino. El perfume posee muchas de las propiedades asociadas al arte. Nos transporta a través del tiempo y la memoria, asalta nuestros sentidos, nos seduce, nos conmueve, nos invita a seguir nuestras narices, pensar con el olfato, sin priorizar la evidencia de los ojos. Muchas gracias. Bueno, obviamente, si queréis contactarme por lo que fuese, pues ahí tenéis mis datos y bueno, pues será un placer. Hola. Bueno, preguntas, claro. Yo me levantaba así tan alegre. Nadie se atreve a hacerle preguntas a Clara. Tenemos la oportunidad, que la tenemos aquí.
fábrica de destilaciones en el Escorial. Isabel la Católica que, bueno, pues, merced a la leyenda, ¿no?, de su catolicismo y de su voto de no lavarse hasta que tomase el reino nazarí de Granada, ha pasado a la historia como la reina más guarra de España. Mentira, absolutamente mentira. Entonces, claro, he leído que en tu libro aportas la idea, la nota, la evidencia de que utilizaba ámbar gris que incluso preservaba de una manera escrupulosa. De hecho, bueno, es que es muy interesante el caso de Isabel la Católica porque tenemos esta idea, ¿no?, que al final yo creo que es más una cuestión de religiosidad que realmente de que no se la basen y cosas por el estilo. Eso es incierto. Bueno, de hecho, en su inventario muy interesante. Es un poco complejo y demás, pero se citan muchas sustancias aromáticas. De hecho, Isabel la Católica custodiaba trocitos de ámbar gris, también para que nos hagamos una idea de lo caro que era, en pequeñas arquetas, unas arquetas muy lujosas, muy bonitas, que las tenía, digamos, ya no solo para su uso personal, sino más bien como valija diplomática. Es decir, eran tan caras que servían pues para, bueno, pues tener estas relaciones con otros reyes, con otras personas de poder, porque realmente era un símbolo de estatus, ¿no? El perfume llegó a tener este símbolo de estatus. De todos modos, Isabel la Católica usó bastantes perfumes. De hecho, se menciona, ¿no?, en la famosa agua de murta, que era más bien como desodorante. Utilizaba muchas aguas aromáticas, mucho agua de rosas, que no solo en su higiene personal, sino también se la comía. O sea, muchas de las recetas de Isabel la Católica eran con agua de rosas. Entonces tiene una serie de sustancias aromáticas que realmente, bueno, pues es esto, ¿no?, esta idea española de que vamos ahí alargando en la historia unas narrativas que luego no son completamente inciertas. ¿Por qué ha pasado? Bueno, de hecho también, o sea, hay una parte, es verdad que lo que es la higiene, la limpieza, y España de hecho tiene una tradición en higiene muy importante, primero por el Imperio Romano y luego por supuesto por los árabes, ¿no? Pero es verdad que en el siglo XVII especialmente hay ciertas reticencias a lavarse por estas teorías sobre la enfermedad y demás, porque pensaban que digamos, el calor del agua caliente agrandaba los poros y obviamente entraba todo mucho más. Entonces era la camisa blanca, que de hecho Isabel también fue una fanática de estas camisas blancas moriscas, muy finamente, o sea, de una calidad exquisita. La camisa blanca era lo que realmente se lavaba. No se podían lavar estos vestidos que llevaban, ¿no?, con estos adornos, estas piedras, estas sedas. Entonces lo que se lavaba era la camisa blanca, era el símbolo por antonomasia de la limpieza y de la pureza, ¿no? Era la frontera entre el cuerpo y el exterior, la suciedad. Entonces, bueno, es que bueno, lo de Isabel la Católica necesita otro libro para sí misma, pero sí, es cierto que atesoraba ya no solo de ámbar gris, también de algalia, ¿no?, porque la algalia, la civeta, en España, yo creo que también esto es una herencia árabe completamente, dieron mucho valor a la algalia. De hecho, hay también por ahí un documento muy interesante que decía que el rey Manuel de Portugal, según se levantaba en ayunas, inhalaba algalia, ¿no?, porque eso como que le daba energía, vitalidad y demás. O sea que, bueno, hay muchas teorías interesantes. Por las magníficas inventas. Bueno, gracias. Muchas de ellas no resultaban desconocidas y son espectaculares. Me paso la vida buscando, sobre todo pintura, ¿no?, porque es como un poco la parte que más me gusta en el arte, pero relacionadas con el perfume, y sobre todo que me sorprendan encontrando estos elementos o estos símbolos que lo que decimos, ¿no?, si la miramos simplemente con la vista no lo detectarías, ¿no? Entonces voy cada vez descubriendo nuevas y guardando, así que tengo para un libro, que ese era realmente el que quería, sí, el del perfume en el arte, pero bueno, algún día verá la luz. Yo tengo una pregunta. Me llama mucho la atención la relación entre perfume, emociones, recuerdos, y al final de leer ya no estoy seguro de lo que es lo que he leído en tu libro y lo que he leído en otros sitios, entonces no sé si voy a patinar en lo que te voy a preguntar. Va respecto al patchouli. El patchouli es esencial en perfumería masculina. No sé si algunos... Yo con la gente joven, cuando hablo de la nota del patchouli, les encanta el nombre. Pero es que el nombre no hace justicia al olor, que no sé a qué lo asocian, pero bueno, no hace justicia al olor que transmite el patchouli. Entonces, en tu libro aquí creo que lo has vuelto a mencionar, lo de cómo envolvían las sedas por tener esas propiedades para prevenir insectos y demás.
Y entonces, las propias mujeres de los marineros, si no me confundo, es como que ese olor que también empapaba a los marineros, también lo relacionaban con ellos. No sé si lo he leído, tú no lo tocabas. Y luego me llamó la atención, no sé si lo he leído allí o en otro, es este olor a pachuli, que por ejemplo, ese reencuentro entre el marinero, digamos, y su amada, allí estaba, digamos, presente ese pachuli. En los encuentros en el 19, salones aristocráticos y demás, los caballeros, una de las notas que más llevaban era el perfume. El pachuli puede funcionar solo como única nota, no hace falta mezclarla con otros. Hay perfumes que es la única nota destacada, en este caso es el pachuli, y había damas que lo asociaban a ese acoso que recibían constantemente de los... Es que el pachuli, yo creo que es una de las sustancias... Es como que llega a presentar rechazo, por un lado para unas ese reencuentro y por otro lado el rechazo de esos dandis, esos caballeros que ya casi se convertían en acoso para las jóvenes damas. El pachuli me llama la atención ese sentimiento encontrado que tenemos en esos dos casos, desde un reencuentro a un rechazo. Bueno, de hecho también el pachuli luego fue como una de las notas aromáticas características de toda esta revolución juvenil en los 60 del hipismo, ¿no? O sea, que ya no solo fue el almizcle, sino fue el pachuli, que además es ese típico aroma terroso, ¿no? Es una hoja realmente, o sea, pero tú lo hueles y te da la sensación, tienes como esos matices amaderados, ¿no? Más terrosos, pero realmente es una hoja de un olor muy intenso. Entonces quizás, pues, bueno, por su intensidad y porque también estaba vinculado, no es que venga realmente de India, ¿no? Viene posiblemente de Indonesia, es donde más se vincula. Entonces, pero esta vinculación, ¿no? Con esta espiritualidad asiática es lo que un poco inspiró a los hippies de los 60 a recuperar la moda del pachuli. En este caso, claro, yo la parte que he contado es esta asociación con estos viajes, ¿no? Con estas sustancias, estos elementos que venían de Asia y eran muy, muy costosos. Entonces, al final era un símbolo más de estatus. Con lo cual, claro, por eso te digo, ha tenido muchas connotaciones. De hecho, también en el de España lo cuento, porque es una de las sustancias aromáticas que, digamos así, para poder datarla en el tiempo, no es tan antigua. Sin embargo, en la Hispania romana se descubrió ¿cómo se llama? Un alabastrón, que es como un botecito así chiquitín, que en este caso estaba realizado en cuarzo blanco, con lo que terminó analizándose como pachulí. Pachulí en la Hispania romana del siglo II, o sea, es como, parece impensable, ¿no? Porque de hecho las primeras dataciones sobre todo es en farmacopea china, pero estamos hablando ya de, bueno, ahora mismo no recuerdo con exactitud el siglo, pero bastante después. Entonces, realmente el pachulí se llamaba pachulí, ¿cómo, sabes? Tiene como, históricamente, aparece, desaparece, es como una de las sustancias más curiosas. Yo esto que comentas, la verdad es que no había llegado a esa información, yo en mi libro. ¿Qué digo? No sé si lo había leído ahí, pero me sonaba. No, pero sí, o sea, obvio, tiene todo el sentido porque aparte es que tiene un aroma muy intenso, entonces es normal que esta memoria olfativa, ¿no? Que cuando olemos algo nos lleve directamente a situaciones que no nos gustan, por ejemplo. O sea, la cuestión de la gastronomía de ropa, si alguien quiere ser la profesora te lo cuenta. Porque ha publicado cuestiones de estas. Pues estupendo. Sí, igualitarias. Sí. ¿Más preguntas? Sí, una última. Cuando has dicho lo difícil que es realmente representar el perfume, pero lo difícil que es también escribir el perfume, porque para escribir un perfume tienes que ver tu perfume más el perfume. Entonces, me pregunto cómo me parece muy interesante. Gracias. Las ideas sobre efectivamente Bueno, aquí está, o sea, una cosa es, no sé muy bien si se refiere a describir el perfume con palabras, o sea, que de hecho esta es mi labor como periodista, y es bastante compleja, porque primero porque no tenemos un léxico sobre el perfume, y segundo porque lo asociamos al gusto. Es decir, cuando describimos un perfume es dulzón, tiene matices como, no sé, o sea, siempre está mucho más relacionado al gusto, ¿no?
Entonces, luego también hay otra cosa que es describirlo desde un punto de vista subjetivo u objetivo. Cuando tendemos a intentar expresar qué nos está haciendo sentir ese perfume, inevitablemente lo hacemos de un modo subjetivo. Yo como profesional lo tengo que hacer de un modo objetivo. Entonces, al final, es cómo yo describo los perfumes. Pues son esas experiencias que puede suscitar no solo a mí, sino a mucha más gente, ¿no? Al final, estamos hablando también de cosas muy por lo que decíamos, porque de pronto un perfume que lleve patchouli, pues seguro que alguna mujer, porque lo asocia a no sé qué, lo rechaza completamente. Por tanto, la descripción que va a hacer este perfume es penosa. Y a mí me fascina el patchouli. Entonces, obviamente, todo lo que yo perciba estos aromas, estos perfumes que lleven patchouli, para mí los voy a describir como algo arraigante, algo que me da seguridad, algo que tal. En algunas sustancias sí. Sobre todo en las que generan más confusión, como lo que decía antes del nardo índico, ¿no? Que el nardo jatamansi se llama, era realmente una raíz, siempre, pero al mencionarla nardo tal cual, siempre todo el mundo ha pensado que es una flor. De hecho, una anécdota, bueno, cuando visité la Catedral de Girona, que una empresa de perfume, no me decía el nombre, donaba a la catedral, claro, para hacer el crisma de unción, ¿no? El crisma de unción está perfumado. En la antigüedad a Jesús se le ungió con el aceite con nardo, con esta raíz de nardo. Entonces esta empresa estaba donando el nardo a la Catedral de Girona. Entonces yo con esta curiosidad dije, por favor, ¿me puedes mostrar para ver cómo huele? Efectivamente, era la flor de nardo, además era sintética. Digo, qué cutre, darle una flor, darle un nardo por lo menos natural. Hay mucha confusión con el nardo. Entonces sí que describo estas materias que pueden llevar más a confusión, o materias, por ejemplo, el cálamo, que no es tan habitual entre nosotros, muy utilizado en la antigüedad. Sí que yo, por ejemplo, tengo el aceite esencial de cálamo, entonces intento describir cómo puede ser olfativamente para que, aunque no lo conozcas, porque al final esto también, es decir, aquí vemos cómo puede estar representado el olor en el arte, pero porque nosotros sabemos cómo huele una rosa o cómo huele cualquier otra flor, cualquier otra sustancia. Si no lo supiésemos, no podríamos ver el olor en el arte o en ningún sitio, ¿no? No podríamos describirlo, no podríamos sentirlo. Entonces, al final son elementos que están aquí guardados, sabemos cómo huelen las cosas en general, pero puede que no. Entonces, bueno, es también algo interesante de... Hay bastantes sitios que están trabajando en este sentido. De hecho, en Madrid, claro, yo soy de Madrid. En Madrid, por ejemplo, la perfumería Le Secret du Marais sí que hace talleres para precisamente, yo desde luego tengo muy claro que para entender un perfume primero tienes que empezar oliendo las materias primas de forma individual. De hecho, en Florencia, Lorenzo Villoresi, que es un perfumista mítico, el museo que tiene no se centra tanto en frascos, sino en estas sustancias, o sea, para que te vayas familiarizando con lo que son las maderas, con lo que son las raíces, entonces tú vas oliendo individualmente. Cuando ya conoces la materia prima de forma individual, llegas a entender lo que es una composición perfumada, si no, no. Entonces, aquí en Zaragoza, la verdad es que yo no lo sé. Sí. El profesor Carnicas que nos hace alfabetización perfumada casi todas las semanas. Es de las actividades que se hacen dentro del proyecto, pero sí que le puedo decir que en determinados sitios, siendo cliente, por ejemplo, sé que la tienda Banuk, aquí en Zaragoza, a los clientes son perfumería nicho, que el coste es un poquito más elevado. Cuando uno es cliente, invitan bajo lista cerrada a, digamos que es una tienda pequeñita, pues invitan bajo lista cerrada a 10, 15 personas, 20, como mucho, ahí no cabe más gente. Entonces, allí a veces pues, traen a sus formadores y presentan una serie de perfumes, hacen una serie de experiencias olfativas. El Corte Inglés, según qué firmas, a clientes selectos, yo entiendo que va en función de su consumo, son como experiencias un poco más privé, por así decirlo, relacionadas con también quizás el poder adquisitivo al que orientan esos perfumes y con una finalidad de venta más que de alfabetización olfativa, ¿vale? Que en ese sentido sí que es cierto que no hay... Sí que le recomendaría, por ejemplo, si está interesada en ello, la Fundación Academia del Perfume. En los últimos años ha crecido exponencialmente. Están en Madrid, hacen cursos, pero para ir introduciéndose uno, por ejemplo, poco a poco, tienen todos sus webinars colgados, ofrecen recursos en la página web. A nivel de oler materias,
O uno va formando su propia colección, va por mercados de especias. Ahora, como están muy de moda todo lo que son los difusores de aromas, Farmavázquez, por ejemplo, si alguien se compra aceites, yo recomiendo comprarlos directamente en farmacias, nada de chinos, porque esos no van a ser aceites esenciales propiamente dichos, y tienen unos fines terapéuticos. Al final uno se va haciendo su colección, van a tener costes que oscilan desde los 5 euros los más baratos hasta 20, 50 o 60 según qué extractos vayamos a comprar, y uno va haciendo su colección y ahí va ya como perfilando, incluso puede crear sus propias mezclas, pero va adquiriendo esa... Perdona que te interrumpa. No, es verdad que muchos espacios, yo por ejemplo, lo que son aceites esenciales, porque al final la familia tiene dos marcas, que es Pranarom, Pure Essential y poco más, porque son como un poco las más quimiotipiadas, que es como que también lo puedes ingerir. Pero yo compro siempre en Tu Taller Natural, porque tienen diferentes marcas, todos son aceites esenciales naturales. Y ahí, lo que decía Fermín, o sea, puedes ir creándote tus colecciones, ¿no? Pues de cítricos, vamos a empezar por dos, ¿no? Como lo más diferente, a lo mejor pues una mandarina, una naranja. El Petit Grain es muy interesante porque son las hojas de los cítricos que tienen un aroma maravilloso, no es quizás tan efervescente, ¿no? Como pueden ser los cítricos. Con maderas, comprar un sándalo, por ejemplo, comprar un cedro, comprar las pináceas, que son también muy mediterráneas, pero que tienen olores completamente diferentes, y así ir entendiendo, además de haciéndose la propia colección. Ahí me suena también, lo que pasa que no recuerdo marcas, que ya tienen esos kits, ¿no? Para que, bueno, Maese Pau... Ahora se los apuntamos. Sí, ahora, sí. Maese Pau, por ejemplo, en Barcelona, por ejemplo, si ya es Barcelona, también hace Olfatorium. Sí, Olfatorium también en Barcelona. Bueno, pero mira, Olfatorium de hecho creo que tiene estos kits, o sea, para ir como familiarizándose con las familias olfativas. Bueno, también por mi profesión, obviamente soy periodista de belleza, no solo estoy con cremas y maquillaje todos los días, sino también con el perfume. Y también porque empecé, pues yo creo que desde 2011, yo creo que fue el primer año que empecé a ir a Pitti Fragance en Florencia, que es, digamos, el evento anual, ¿no?, de la perfumería artística o de autor. Entonces ahí vas viendo otras opciones de perfumería que no son, bueno, pues lo que vemos tradicionalmente en las tiendas, los grandes grupos y las grandes marcas, ¿no? Entonces ahí empiezas también a apreciar, ¿no?, y a analizar otro tipo de composición perfumada, ¿no? También ese concepto, todo lo que gira en torno a esta perfumería mucho más trabajada, más especial, no tan masiva, donde los presupuestos solo van a la creación del producto y a la calidad de la materia prima, no al anuncio en televisión. Entonces ya te empiezas a meter en un mundo y ya ahí no hay marcha atrás. O sea, ya ahí tú sigues para adelante y al final vas como queriendo más, ¿no? Queriendo entender más, queriendo profesionalizarte más. Entonces, bueno, queriendo comprar más. Sí. Sí. No, es apasionante. Y luego también es verdad que cuando ya entras en la historia, ¿no?, y entras más en lo que es la cultura olfativa, te das cuenta que simplemente siguiendo el hilo del perfume, o nunca mejor dicho, la estela del perfume, puedes conocer la historia de la humanidad. Es que al final cada momento, o en qué momentos históricos tuvo más trascendencia unos países o unas comunidades en detrimento de otras, ¿no? O sea, simplemente haciendo este análisis puedes llegar a entender qué es lo que pasaba en el mundo. O sea, que es muy interesante. Teníamos una pregunta por aquí, otra por allí, otra por allí. Entonces, por ahí creo que estaba... Te quería preguntar por el tema de la colonia y el perfume. Ah, bueno, esto es grandísimo. Yo noto últimamente que la colonia está triunfando. Yo no sé si tú tienes esa sensación. Mira, España es un país, al final sabemos que la colonia o el perfume, lo que diferencia una de otra, bueno, obviamente también son los ingredientes, pero esto es la concentración de la materia perfumada, ¿no? España es un país que puede ser un extracto de perfume que a todo lo vamos a llamar bote de colonia. Y también es por una razón, es que es verdad, o sea, ya puede ser un extracto de Chanel que para nosotros es bote de colonia. Y todo tiene además un vínculo muy interesante, ¿no?, con esta, digamos, con el franquismo sobre todo, y con esta, cuando se empezó a utilizar los frascos a granel, o sea, eran frascos de litro que usaba toda la familia. ¿A quien no le han empapado la cabeza para peinarle al ir al colegio? Entonces España es el único país que ha perfumado a los niños y a los bebés.
Y era un poco por esto, entonces eran grandes formatos, mucho más baratos, muy poca, digamos, materia fragante, pero que, claro, digamos, está muy arraigado en nuestras raíces, ¿no? O sea, y también por ese vínculo a la higiene. Al final, este tipo de... Lo que son las colonias, al final, son estas composiciones a base de cítricos, hierbas aromáticas, todo lo que nos transmite, por supuesto, higiene, ¿no? Limpieza, bienestar. Nos genera mucha tranquilidad, mucho confort, porque nos da este bienestar. Entonces, en España, que además somos un país mediterráneo, también por el clima, por nuestra historia, nuestro legado, tendemos a ese tipo de fragancias, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia porque ya digo, es que da igual, yo intento además culturizar a quien tengo a mi alrededor, por favor, no lo llames bote, es frasco, no lo llames colonia, es perfume, o sea, no hay manera, o sea, no hay, sale inconsciente. Y bueno, lo que decías, que si es más tendencia ahora mismo, yo creo que lo que es el formato agua de colonia siempre, por lo menos en España, es un tipo de fragancia que siempre va a estar vigente. Pero bueno, en España, en todo el Mediterráneo y también en las Américas, o sea, por el clima sobre todo, el clima, el estilo de vida, también en el Mediterráneo, por lo menos aquí en España tenemos muchísima materia fragante, tenemos muchos ingredientes, tenemos lavanda, tenemos tomillo, tenemos orégano, tenemos infinidad. Bueno, y por supuesto nuestro ládano maravilloso, que es esencial también en perfumería, pues España somos un gran distribuidor de ládano, ¿no? Entonces también todo eso al final hace que tengamos nuestras preferencias. La profesora Isabel Yeste creo que tenía... Bueno, el primero que tengo por preguntar, pero salí de clase y... Tranquila, lo importante es que esté. 2 puntos. Por supervivencia también usamos botes de colonia. Yo cada vez que entro al baño me echo colonia. O sea, no podría echarme perfume por economía y porque iría apestando por el mundo. Entonces mejor me buco y que te matas. Lo que has dicho del olor y el gusto es lógico. Todos los que han pasado el COVID lo han vivido, que en el momento que perdieron el olfato, perdieron el gusto. Yo lo perdí durante un año. ¡Fua! Ahora el pepino me sabe radioactivo, el sándalo lo huelo el triple. Hay una molécula en perfumería que es el ambroxan, que da en ese punto animal y que yo no lo soporto porque lo huelo 5 veces. Entonces, yo estuve un año sin olfato. Yo, dedicándome a los perfumes, fue realmente duro. Ya no es ese el problema es cómo se desvirtúa el olfato. Entonces, al final es como volver a enseñar a la nariz, ¿no? A recuperar, pero claro, esto ya es un tema mucho más complejo, porque tú ya sabes cómo olían esas cosas. El ajo para mí olía completamente diferente, o sea, me ha cambiado completamente las cosas, pero mantengo todavía este recuerdo, ¿no? De mi memoria olfativa, que sé cómo realmente huelen. Entonces, bueno. Claro, es muy lógico que el lenguaje asociado al olfato tire, vamos a decirlo así, de asociaciones al gusto. Porque realmente si hay 2 sentidos que van unidos, es ese. Entonces, yo lo encuentro lógico. Es más, a lo mejor también es por la tradición, pero a mí no me cuesta nada imaginarme un olor agrio o un olor dulce. O sea, no tengo ningún problema. Hasta ácido, que realmente dices como un olor ácido, pero también. Pero bueno, la pregunta iba por otro lado. Vivimos en una sociedad en la que tenemos tallas. Tenemos un jersey, el mismo jersey en 7 colores diferentes. Y sin embargo, las colonias se siguen haciendo para un pH 7.0. ¿Cuándo? ¿Cuándo una colonia... Perdón, ¿ves colonia? Fragancia. Vamos a dejarlo en fragancia. Que yo soy de las que tiene la casa llena de botes de colonia, ¿vale? Bueno, pues eso. ¿Para cuándo un perfume? ¿Para cuándo un perfume en el que de alguna manera a precio asequible? Porque evidentemente si te lo haces a tu medida, vale. No, claro, es que ya nos estamos yendo al top del perfume de lujo. ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué realmente no se ha ahondado un poquito en este tema? Pero yo, por ejemplo, yo tengo un pH que huele igual que el bote. O sea, tú coges un frasco de colonia, lo hueles a miel, le pones a colonia y prácticamente no hay diferencia. Lo malo y lo bueno que eso tiene. Pero, por ejemplo, tengo una hermana que pobrecita mía, que no hay manera de regalarle un perfume. O sea, pero a ver, para ver si estoy acertada, o sea, en este caso te refieres a cómo cambia el olor según el pH de cada piel o la piel de cada persona, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué no se investiga un poco en colonias? Perfumes que puedan adaptarse al pH o incluso por qué tú puedes elegir una talla, puedes elegir un color, pero no puedes elegir un perfume que realmente te huela bien a tu
pH, a tu piel, a tu llámalo H, A ver, a un precio medianamente Ya, asequible. esto también es una cuestión de la experiencia que te ofrece el perfume. Es decir, yo tampoco quiero que un Shalimar me huela a mí igual que a Carolina, ¿no? Yo quiero tener mi propio sello olfativo, quiero que se adapte a mí, que se adapte a mi piel y que tenga el olor único que es en mi piel. En cualquier caso, dentro de muy poco posiblemente tengamos esta solución en las manos con la inteligencia artificial. O sea, porque al final ya, pero es que es así. Entonces, tú ahí le estás dando, hay unos algoritmos que están analizando, ¿no? Ya no solo tus gustos o hacia dónde te inclinas, hacia los cítricos, hacia las maderas y demás, sino que a lo mejor metiendo estos parámetros de pH de la piel o, por ejemplo, esta sustancia huele muy fuerte, yo quiero que huela tal, y pues a lo mejor te dicen que lo combines con X molécula. Es decir, se están creando ya como ciertos prototipos que, bueno, tiene su parte interesante. Yo creo que siempre va a ser necesaria la labor del nariz, ¿no? De este artista que está detrás para ajustar estas fórmulas, para que realmente tengan sentido olfativamente, pero es un avance. Es decir, a lo mejor todas estas cuestiones que no las ha podido solucionar hasta ahora un perfumista, gracias a la inteligencia artificial lo podríamos solucionar. Pero esto es un avance, se está haciendo mucho en la materia, muy interesante. Da un poco de miedo a veces, pero quizás lo solucionemos. Como digo, mezclando, no sé, ahora mismo no sé, pero mezcla ginsol shimato X2 no sé qué con jazmín para que tenga un matiz más según tu pH 7.53, ejemplo. Entonces a lo mejor se puede solucionar. Sería la alta costura del... Bueno, en cierto modo... Eso ya existe un poco. Sí, Estoy hablando del existe. prêt-à-porter del perfume. Ya, para ese requisito me parece ya... Creo que por aquí había también más preguntas. Han levantado la mano. Yo tenía una respecto a los ejemplos que has comentado antes con una de las preguntas. Has mencionado una Florencia, de perfumería de autor. ¿Cuál era el nombre? Pitti. Pitti. Como el Palacio Pitti. Sí, pero es que hay mucha confusión con eso, pero no tiene nada que ver. De hecho, Pitti al final tiene varias ferias, ¿no? De hecho, está la de Pitti Uomo, que a lo mejor es la más conocida, pero esta se suele hacer en Milán, que está centrada en moda masculina. Pero luego también tiene para bambini, o sea, para niños, moda infantil, de gastronomía. Entonces, la exclusiva de fragancias es Pitti Fragrance, que se hace en Estación Leopolda, suele ser todos los años allí, a mediados de septiembre. Por si un año quieres ir, nos encontramos allí perfectamente. Pero vamos, sí, está interesante. ¿Y hay algún evento así del estilo también abierto al público? Cada vez hay más ferias de fragancia. De hecho, para mí no tiene nada que ver, pero un poco en ciertos paralelismos está Essence, que está en Milán. Tiene un cariz más comercial. Es que mira, cada vez hay más ferias de perfume. De hecho, en España, esta primavera se van a hacer 2 nuevas completamente, o sea, no existían. Está Polaris en Estocolmo, que ya es como el ultra nicho. Está Mex Stand, o sea, que es un poco, digamos, a nivel local, lo que es Mesoamérica, con marcas más locales, pero que tengan también este espacio, ¿no? de lo que es los nuevos perfumistas latinos. Hay infinidad, pero quizás si te interesa, digamos, más como para aprender o ver y demás, mira, por ejemplo, Pitti Fragrance en la web suelen también publicar casi todas las ediciones, ¿no? Pues también dan muchas charlas. Yo de hecho di una charla allí en Pitti Fragrance, son muy interesantes, ¿no? En torno a la cultura del perfume. Están los grandes, ¿no? De distribuidores de la materia prima, entonces a lo mejor dan pues eso, sobre el patchouli, te dan como una masterclass, es muy interesante y suelen publicar casi todo en la web. En YouTube cuelgan. Yo, por ejemplo, las de Essence o Euroessence, ya no sé, recuerdo. Essence, sí, pues esas están en YouTube. Sí, Pitti y Essence yo creo porque son las más ya consolidadas, entonces yo creo que esas están. ¿Alguna pregunta más para Clara? Vale, pues antes de pasar a lo que es la firma de libros, yo querría dar las gracias nuevamente a Clara. Le felicito por haber tenido la decisión de matricular su doctorado en la Universidad de Zaragoza, porque los estudios sobre perfume y perfume como manifestación artística y como patrimonio son necesarios. Y gracias por haber venido aquí. Espero, muchas veces le bromeo ya, en plan, nos va uniendo cierta confianza y le digo, vas a ser la nueva Elisabeth de Fedó. No sé si conocen a Elisabeth de Fedó. Elisabeth de Feydeau, escrito, por si alguien la quiere googlear. Es la gran historiadora del perfume en Francia, con muchas publicaciones a sus espaldas, algunas de divulgación. Luego su tesis fue sobre eso, ya desde la perfumería francesa del siglo XVIII en adelante, llega hasta la actualidad y obviamente en Francia, con todo lo que tiene ella.
Entonces, yo le digo, vas a ser la nueva Elizabeth de FEDO. Entonces, te auguro mucho éxito y nada, muchísimas gracias por haber contado contigo. Ahora firmará libros, si alguien se ha traído su ejemplar se lo pueden firmar, también lo pueden adquirir con la librería Antígona, que tenemos aquí a Violeta, que ha traído unos cuantos ejemplares. Le pueden echar un ojo si alguien quiere ver también la publicación de Clara. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por vuestro interés y haber asistido a la presentación de Clara.